Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Se me logra escuchar, por favor? ¿Sí? Buenas. ¿Se me escucha? Sí, ingeniero, se logra escuchar y se visualiza su pantalla. Ok, gracias por la confirmación. Muy bien. Bien. Buenas tardes entonces, una vez más. Bienvenidos pues en esta oportunidad. Vamos a hablar un poco acerca sobre lo que son los viveros forestales. ¿Sí? Vamos a tratar entonces de resumir algunos puntos importantes que abarca todo lo que es y lo que concierne pues a la parte del el desarrollo, la instalación, el manejo de un vivero forestal, ¿sí? Para empezar, pues entonces vamos a dar siempre una pequeña definición de lo que es un vivero forestal, ¿sí? Creo que los que están presentes acá tengo un conocimiento quizás que algunos ya están emprendiendo en este ámbito de desarrollar viveros, o quizás algunos están ya entusiasmando a poder implementarlo también. Y entonces vamos a ver cada uno de esos puntos importantes a considerar, ¿ok? Los viveros forestales entonces como tal, ¿sí? Son sitios especialmente dedicados a la producción de plántulas de la mejor calidad y al menor... Un ratito, vamos a poner en pantalla completa mejor para que se pueda visualizar más clara. A ver. Ok, sí, ahí está. Creo que ahí se va a visualizar mucho mejor. ¿Sí? Bien, entonces habíamos mencionado que los viveros forestales pues son sitios especialmente dedicados a la producción de plántulas de la mejor calidad y al mejor costo posible, ¿ok? Entonces, como tal, el viverista lo que va a hacer pues es producir sus plántulas pues con la finalidad de poder venderlas, claro, obviamente ofreciendo plántulas de buena calidad, ¿sí? Con garantía y que esto de acá pues sea también un tema de motivar al viverista a que pueda seguir produciendo y habilitando, digamos, más tipos de plántulas, ¿no? Para su viver. Esto es algo muy común y simple que hay que mencionar, pero muy importante a considerar dentro de lo que concierne a la parte de los viveros forestales. Ahora, ¿cuáles son los componentes, ¿no? De un, digamos, vivero forestal? Si bien es cierto, los componentes de un vivero forestal varían de acuerdo a las condiciones, al ambiente, a la zona en la cual se está desarrollando o se está queriendo implementar un vivero, ¿sí? Algunos de ellos pues son fundamentales entre sí y otros pues complementarios o dependen o dependen también del tipo de vivero en el cual se va a realizar. Y las condiciones climáticas también, desde luego, forman parte de los componentes de un sistema de vivero forestal, ¿ok? Ahora vamos a tratar entonces de mencionar algunos componentes mencionados así, pues fundamentales, obviamente, como habíamos mencionado que va a depender, pero los más rescatados a mencionar, pues son terrenos de buena característica, obviamente, que lo vamos a ver también más adelante, un terreno óptimo que cumpla con las condiciones adecuadas, con el nivel, con la topografía, ¿no? La textura y el tema de la pendiente, que es muy importante. Los cercos, muy importantes, cercos para evitar cualquier tipo de viento, deriva, velocidades de viento que puedan afectar también a mi plántula. Fuentes de agua, muy importante la fuente de agua para poder abastecer y regar nuestras plántulas. Las plántulas como tal y las semillas, semillas de buena calidad, certificada, con buen porcentaje de germinación, buenos viveristas, aptos, capacitados para poder desarrollar y ejercer las diferentes labores que se van a establecer en dicha zona, las herramientas adecuadas que se necesitan, los recursos económicos, desde luego, muy importante para poder implementar todo lo que se requiera, los clientes, la cartera, pues, que podamos habilitar o contar es muy importante para poder mantener, digamos, en pie nuestro vivero, ¿sí? Entonces, son algunas de las características de los principales componentes que forman parte de un vivero. Ahora, hay algunos complementarios, como los había mencionado, y bueno, dentro de los complementarios, pues podemos mencionar, y aquí tienen ustedes, ¿no? Las bodegas, ¿no? Las cortinas rompevientos, los caminos, los equipos permanentes de riego, maquinarias y germinadores, ¿no? En algunos casos también podríamos añadir quizás, ¿no? El tema de las oficinas, el tema de los servicios higiénicos, bueno, el tema también de la preparación de los sustratos, ¿no? Bueno, dentro de la preparación de los sustratos creo que involucraría como algo, digamos, más bien elemental, ¿no? No como algo complementario, sino fundamental
¿sí? Porque la preparación, o mejor dicho, el área de sustrato es muy importante dentro del vivero. Entonces, encajaría en el punto anterior, que es algo fundamental, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden ver que es muy importante entonces también considerar estos puntos porque van a formar parte del vivero y que nos van a ayudar pues a tener todo equipado y en orden, ¿ok? Ahora luego vamos a ver también que dentro de ello pues hay diferentes tipos de viveros forestales, ¿no? Bueno, existen como tal y creo que también conocerán o habrán visto también, digamos, en las literaturas, de repente en las revistas y, ¿por qué no, en los medios de comunicación? Pero hay viveros pues escolares donde también se ejecuta pues estas prácticas con la finalidad de incentivar, motivar a los escolares, ¿sí? Alumnos, a poder ejercer pues un vivero forestal, que conozcan más acerca de ello y que también puedan aprender acerca sobre el manejo, el mantenimiento y la limpieza de estos tipos de viveros, ¿sí? También hay viveros pues comunales, entre familias, sectores, ¿no? Que también lo ejercen con la finalidad de poder aprender y establecer sus viveros como medio también de ingreso económico para el tema individual y de familias, ¿ok? Luego, entonces, dentro de ellos, pues, de los tipos de viveros que habíamos mencionado, están los viveros permanentes. Bueno, los viveros permanentes son aquellos pues, viveros cuya instalación se realiza con materiales duraderos, ¿sí? Es decir, digamos que en una zona se va a establecer un vivero y bueno, digamos que es un vivero fijo, permanente, fijo, básicamente son sinónimos. Lo que va a hacer pues es establecer, digamos, ciertos tipos de tecnologías en algunos casos y en algunos casos también algunos ciertos de instalaciones, ¿no? Que le van a ayudar pues a que tenga una mejor estructura, una mejor, digamos, composición en lo que concierne a la parte interna y externa del vivero, ¿sí? También existen viveros temporales, otros viveros que también son muy importantes y estos viveros pues son aquellos como su mismo nombre lo dice, que usualmente son construidos por familias básicamente, cuya infraestructura es bastante simple, no requiere digamos de mucho costo a diferencia del temporal, que sí requiere un poco más de inversión. Los fijos, perdón, ¿no? Y los temporales que no requieren mucha inversión. Sin embargo, también son muy importantes, ¿no? Porque aquí es donde se va a producir, pues, las camas de almácigos, donde se va a producir, pues, la germinación de la semilla, se le va a dar la preparación de sustrato, ¿no? Bueno, en fin, todos los procedimientos importantes que se han de realizar están dentro también de los viveros temporales. Pero ojo, ¿no? Como lo había mencionado, importante, pues, que los viveros permanentes requieren un alto costo y por ende también requieren mayor dedicación y mayor, digamos, conocimiento acerca sobre la preparación y la instalación de estos viveros. Los viveros temporales no requieren mucho de ello, pero sí también acerca sobre lo que es el tema de la germinación y la propagación de los diferentes cultivos que se van a realizar, ¿ok? Hay herramientas básicas y bueno, aquí tienen ustedes algunas de ellas que obviamente se necesitan y que deben de estar, como quien dice, básicamente indispensables dentro de mi vivero. Obviamente son unas carretillas para poder transportar las plántulas, algunos materiales, el sustrato, los rastrillos para poder limpiar, ¿no? Martillos para poder instalar cualquier tipo de falla que pueda haber, cuerdas, ¿no? Picos, bolsas, cuchillos, bueno, en fin, ahí tienen ustedes una lista de herramientas que se puedan utilizar, ¿sí? Entonces, estas herramientas son muy importantes que no deben de faltar en mi vivero. Como tal, si de repente pudiera faltar algunas o añadir algunas, sería bueno que también se pueda, digamos, establecer, ¿no? Registrar y sobre todo tener un historial, ¿no? De mis materiales que yo estoy implementando y teniendo dentro de mi vivero, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de un vivero forestal? ¿Sí? Ahí hay que tener en cuenta que los viveros forestales son importantes dentro del rubro agrícola y que tienen ciertos puntos, ¿no? Que nos van a ayudar a generar una importancia del por qué debemos de establecerlo. Bien, importante considerar que se evita depender de otros, obviamente, desde luego, si tenemos un vivero, pues ya no vamos a tener que estar comprando, buscando de repente proveedores que nos puedan dar algunas plántulas o algunos plántulas forestales
que de repente estamos necesitando. Es más, nos podemos nosotros mismos establecer un negocio, ¿sí? Una fuente de ingreso, vendiendo pues nuestras plántulas a diferentes familias, personas que puedan establecer estos tipos de cultivos, ¿sí? Los costos de producción también son bajos, desde luego, si se implementa, ya habíamos mencionado anteriormente, un tipo de vivero, por ejemplo, est- eh, estacionario, ¿sí? Un vivero estacionario, ¿no? Es aquel pues que requiere poco costo, a diferencia del permanente. Los arbolitos como tal, las plántulas, sufren menos daño al plantarlos cerca del lugar de producción, producen especies deseadas, se produce la cantidad deseada, se controla también la calidad del material a plantar. Es un negocio muy rentable y está muy planificado, obviamente, y se contribuye pues a mejorar el ambiente con los programas de reforestación. Sí, esto es algo que generalmente, particularmente en la zona del país de Perú, pues se ejecuta mucho en la parte de la selva, estos tipos de viveros forestales con la finalidad pues de hacer y mejorar el tema forestal, implementando pues un mejor ambiente, un mejor, digamos, paisaje al ecosistema y esto pues va a beneficiar también a tanto a las familias, a las comunidades, como a los animales que también, ¿no? Son parte de ellos, que forman parte de su ciclo de vida, ¿sí? Entonces ahí tienen entonces algunas de las importancias por las cuales se tiene que establecer o se puede ejecutar, ¿no? Un vivero forestal. Eh, perdón. A ver. Ok, ahí está. Sabía. Bien, ahí tienen ustedes una imagen, fíjense, ¿no? Productores, pues que obviamente están estableciendo sus viveros. Obviamente estas son las camas almacigueras, ¿sí? Donde ahí están instalando y van a sembrar, pues las semillas, las plántulas, ¿no? Vamos a ver más adelante que también no solamente se puede propagar con semilla las plántulas forestales, también hay otras formas y que las vamos a ver a continuación. Pero este es un claro ejemplo, pues, de cómo es que la persona, ¿no? O el agricultor que desea, pues, implementar su vivero, pues tiene que ponerle, digamos, diferentes ganas, ¿no? Entusiasmo para poder ejecutar y llegar a un punto en el cual el viverista se haga muy conocido, ¿no? Y pueda vender sus plántulas a diferentes proveedores que le van a comprar. ¿Bien? Eh, Vamos a ver entonces el sistema de producción de las plántulas. Básicamente aquí está lo que les había mencionado hace ratito nomás, que el sistema de producción de plántulas forestales no solamente es a través de semillas, también existen propagación o producción de plántulas forestales a través de raíces nudas, ¿no? Usando contenedores, usando bolsas plásticas en algunos casos, también estacas, ¿sí? Que también forman parte de esta producción, postes de papel, ¿sí? También pseudoestacas, también se utilizan en algunos casos, por ejemplo, el bambú muy utilizado, es otro tipo de propagación distinta a lo que generalmente estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Y también a través de tipo plástico, ¿no? El tubo plástico. Esto, entonces, son algunos de los tipos de producciones que podemos mencionar acerca de las plántulas forestales, ¿sí? De la adecuada selección, pues, de los sistemas de producción de plántulas forestales, muchas veces va a depender, pues, del costo de la plántula, de la calidad de planta, del costo de reforestación, de la facilidad de transporte, bueno, en fin. Sobre todo incluye bastante el tema del costos, ¿no? El costo de la reforestación y la facilidad de transporte, ¿no? A veces el tema de transporte influye bastante el tema del traslado de estos materiales y que en algunos casos se ve afectado por el tema de repente de no hacer un buen manejo, ¿no? Del llevado de estas plántulas a los diferentes campos en los cuales se va a sembrar. Y de ahí la importancia, pues, entonces, de mantener y de tener en consideración, ¿no? Que el transporte es muy fundamental, evitando, pues, cualquier tipo de deriva, cualquier tipo de caída del sustrato o corte de la plántula, en fin, ¿sí? Entonces, esos son factores que se debe de tener en cuenta, ¿bien? La selección y la preparación del sitio para establecer un vivero forestal, bien, o rápidamente, entonces vamos a ver algunos factores importantes, principalmente el tamaño del vivero forestal. El tamaño del vivero forestal pues está determinado básicamente por dos aspectos, ¿no? La cantidad de plantones a producir y el tamaño de bolsas a emplear. ¿Sí? Dependiendo entonces de lo que yo voy a producir y del tamaño de las bolsas en las cuales yo estoy pretendiendo o realizar mi vivero, pues voy a tener que delimitar el tamaño de vivero forestal. ¿No? Para las camas, por ejemplo, de producción de referencia, se utiliza una medida de 1,20 metros de ancho
por 5 metros de largo, ¿no? Para una cantidad de 1.000 plantones forestales en bolsas, ¿ok? Entonces, con 1.000 plantones forestales en bolsas, yo voy a tener un área de 1,2 metros por 5 metros de largo, ¿ok? Entonces, es un ejemplo de cómo podemos calcular el tamaño de mi vivero forestal. Obviamente, este es un ejemplo, no es que sea así. Algunos pueden de repente tener más, 2.000 plantones forestales por, digamos, por el tamaño del área en el cual yo voy a desarrollarme, otros quizás menos, pero dependiendo del tamaño entonces y de las cantidades, yo voy a establecer mi vivero forestal, ¿sí? Otro punto a considerar es también el procedimiento para la instalación de un vivero. Bueno, si bien es cierto, una vez que ya hemos tenido el área en la cual vamos a desarrollar o implementar o construir mi vivero, pues una vez seleccionado entonces el sitio para el vivero, se inician los trabajos de limpieza. Obviamente, el lugar en el cual yo voy a construir mi vivero tiene que estar limpio, no porque sea un vivero, pues encima de las malezas, encima de las piedras, encima de los rastrojos, yo lo voy digamos, a construir, ¿no? Eso no es una práctica adecuada que esté dentro el procedimiento para poder instalar un vivero, ¿sí? Entonces hay que limpiar el vivero, generalmente eliminar todo tipo de vegetación que se encuentre, tanto a la parte interna donde se va a construir como la parte externa en la cual se va a transitar. Se utilizará algunas secuencias, básicamente, primero, eliminar todo obstáculo del área donde se instalará el vivero, nivelar el área para hacerla plana con una ligera pendiente que no pase de un 3%, es decir, un suelo prácticamente plano, ¿sí? Con un ángulo de pendiente de cero y una mayor pendiente, pues, si en caso hubiera, va a impedir mucho el trabajo y sobre todo que va a ocasionar problemas de deriva en algunos casos a la hora de regar, ¿sí? La posición de las camas de referencia deben estar pues orientadas de oeste a oeste para que las plántulas o las plantitas reciban mayor tiempo de luz solar, ¿sí? Entonces, de este a oeste es como se tiene que ubicar las plantas dentro del vivero. Para el techo, de preferencia utilizar materiales de la zona, pero opcionalmente se puede utilizar malla Rachel de 70% de sombra, ¿sí? Entonces, lo que generalmente se utiliza en la actualidad es la malla Rachel, ¿no? Creo que es una de las materiales que mayoría de viveristas utilizan. Sin embargo, esto no está excepto a que algunos puedan utilizar quizás plástico, ¿no? Como fuente también de poder cubrir mi vivero. Sin embargo, digamos, la malla racial es la que en la actualidad se utiliza con mayor frecuencia y también dado por el tema de los costos y una mejor vida útil de este tipo de malla. Y por último, también importante, luego de haber ya hecho ya el uso del material a cubrir dentro de mi vivero, importante desinfectar el suelo con plaguicidas, en algunos casos para temas de nemátodos y para temas fúngicos, como es caso de hongos y bacterias. ¿Sí? Eso es muy importante, una práctica a realizarse dentro de los viveros. El tinglado del techo de las camas del almácigo o repique también es una práctica muy importante. Aquí pues, cumple la función de producir sombra a las semillas almacigadas y a las plantas por las cuales se da repicada, ¿no? Entonces aquí el tinglado, ¿no? Es muy importante pues para cubrir y evitar el contacto directo del sol o los rayos solares con la semilla y con las plántulas. Dado que las plántulas, bajo ese tipo de condiciones pequeñas, en las cuales recién están empezando a desarrollarse, el contacto directo con el sol lo que va a ocasionar es las quemaduras. ¿Sí? En algunos casos, por efecto también del viento, pueden llevarse en algunos casos o romper los tronquitos de las plántulas. ¿Sí? Si está también de repente por temas de semillas, puede ocasionar también de repente insolación y esto pues puede ocasionar también el tema de la quemadura de la semilla y por ende la semilla no puede germinar. Por ello es importante entonces el tinglado o techo de las camas almacigueras, ¿sí? Ahí tienen entonces que el tinglado o techo de las camas debe manejarse bien para que las semillas almacigadas o plantitas pues replicadas cuenten con una luz y sombra en forma apropiada, ¿sí? Una vez que son llevadas a campo definitivo, pues obviamente ya se van a adaptar a esas condiciones, pero antes no es necesario que estas estén expuestas al 100% al sol, ¿sí? Por eso es importante el tinglado. Bien, la sombra temporal en estos casos de un vivero es mejor que la sombra continua de los árboles, ya que las plantas necesitan acostumbrarse poco a poco a la luz solar plena que recibirán en el campo. Lo que les había mencionado
que la planta al comienzo pues tiene que recibir poca cantidad de luz. Sin embargo, después, una vez que son llevadas a campo definitivo, poco a poco se irán adaptando. Desde luego, van a sufrir un estrés, probablemente cuando vayan a sembrarlo a campo definitivo, estas plantas comiencen de repente a marchitarse, en algunos casos, a caerse las hojas. Es algo normal que la planta realiza cuando es llevado a un campo definitivo. Lo importante es mantener que se desarrolle y que, digamos, no se muera, ¿no? En el transcurso de los 2 primeros meses, ¿sí? Entonces, si, digamos, ya tenemos la planta en campo definitivo y han pasado 2 meses y la planta, digamos, está todavía en buenas condiciones, pues habremos logrado, pues, que esa planta logre pegar en el campo definitivo, ¿sí? Existe entonces generalmente en un vivero que consta principalmente de dos tipos de camas, las camas de almácigo y las camas de repique, ¿no? Las camas de almácigo, las cuales son las que son camas en las que reseccionan las semillas y permiten la germinación de estas, y las camas de repique son las que reciben a las plantas producidas en las camas de almácigo. Como tal, fíjense ustedes, una recibe pues plántulas producidas y la otra reseccionan las semillas, ¿sí? Son dos casos distintos para cada uno. Sin embargo, el área en la cual nosotros vamos a establecer nuestro vivero también tiene que contar con estas camas, la cual nosotros vamos a implementar en una determinada área, ¿sí? La producción de los plantones, sin embargo, aquí es muy importante el sustrato, el cual se va a utilizar. No hay un sustrato en especial adecuado para un tipo de cultivo, o llámese también plantas forestales. Siempre es importante que tener en cuenta las condiciones en las cuales yo voy a estar desarrollando mi área de vivero, y bajo esas condiciones pues establecer qué tipo de sustrato sería el más adecuado. Por lo general, es importante que utilicemos arena, materia orgánica, en algunos casos humus y compost, sobre todo el humus, que es una materia orgánica que tiene poca cantidad de sales y digamos que no tiene problemas tampoco de eh, hongos, bacterias, ¿no? Que puedan afectar a mi semilla o mi planta, ¿sí? Tierra negra en algunos casos, ¿no? También se utiliza arena fina, arena gruesa, turba, por ahí cascarillas de arroz. Bueno, en fin, algunos creo que ya conocen este tipo de sustratos que se utilizan. Lo importante es que a la hora de poder regar, ¿no? No pierda mucha cantidad de agua, ni tampoco retenga mucha o excesiva humedad, porque esto puede generar problemas fúngicos, y si es pura arena a veces también, sobre todo arena gruesa, pues vamos a tener problemas de lixiviación y eso va a hacer que se seque rápido mi sustrato, ¿sí? Entonces, como tal, tengo que probar, ¿no? Las proporciones adecuadas para yo poder establecer un buen sustrato. La preparación del sustrato, bueno, ahí tienen ustedes algunos ejemplos, no lo voy a detallar por temas de tiempo, pero sin embargo es importante mencionar que esto también va a depender, obviamente, desde luego, ¿no? Del material al cual yo voy a propagar. Hay cultivos forestales que necesitan mayor retención de agua, otros cultivos forestales que necesiten poca retención de agua. Entonces, para ello, yo voy a hacer una proporción, ¿sí? Para cultivos que requieren, digamos, eh, una pequeña o poca cantidad de retención de agua, puedo hacer una relación de 2:1 y un tercio, es decir, 2 de tierra negra, 1 de arena y un tercio de materia orgánica, ¿sí? Lo cual yo voy a tener una capacidad retentiva poca, ¿no? O baja de humedad para mi determinado cultivo forestal. Por el contrario, si yo tengo un cultivo forestal que más bien necesita buena proporción, pues tendré que realizar una relación de 3:2:1, donde va a aumentar la cantidad de arena, va a aumentar la cantidad de materia orgánica y también la cantidad de arena. Entonces, esto de acá es importante considerarlo dentro de nuestro establecimiento de vivero forestal en la cual nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Un sustrato de buena calidad siempre tiene las siguientes características y es importante que las sepamos. Un sustrato liviano, que permite el agua drene fácilmente, es rico en nutrientes, capta buena cantidad de nutrientes y debe estar libre de patógenos, ¿sí? De hongos, bacterias, incluso de insectos y de malezas que puedan desarrollarse dentro de mi vivero, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo entonces cómo las bolsas se acomodan, ¿no? O se pueden establecer en un vivero. Siempre es importante, ¿no? Que se prepare camas con varas o incluso en algunos casos puedan utilizarse ladrillos
y se coloca en ellas pues las bolsas en hileras rectas, cuidando de que no se caigan al suelo más adelante, ¿sí? Entonces tienen que estar bien sujetas, bien, digamos, establecidas eh, estas camas para que no pueda haber problemas más adelante de caída o de deriva. Las camas en algunos casos van a tener pues 1,5 metros de ancho como máximo y la longitud que se requiera, el ancho pues que permita la cantidad de bolsas con la cual nosotros vamos a establecer, ¿no? Siempre entre cama y cama debe haber al menos 50 centímetros para poder transitar o caminar entre hileras o entre camas, ¿sí? Esto es un punto muy importante. Ahí tienen ustedes algunos imágenes, ¿no? Importante la aplicación de algún tipo de fungicidas, ¿no? Para poder desinfectar mi sustrato. La preparación en la cual se van a llenar las bolsas. Fíjense, aquí están las personas trabajando en la cual están llenando las bolsas, ¿no? Para su posterior sembrado de las semillas. Igual acá, fíjense, ¿no? La proporción en la cual utilizan la gente para poder transportar las bolsas, ¿no? Algunos utilizan jabas para llevar un control más rápido, ¿no? En contabilizar cuántos números de bolsas se están, digamos, eh, rellenando, ¿no? Y cuánto puede hacer un jornal o una persona por día. El embolsado, entonces, es la actividad que la cual se van a rellenar o llenar las bolsas de polietileno con sustrato formado en la cual nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí esta práctica es muy importante y siempre dejando pues un margen de 5 centímetros de altura, ¿no? No rellenándola hasta arriba, sino dejando entre 5 a 3 centímetros de altura, ¿no? De la bolsa de polietileno para que pueda, digamos, retener la humedad, la cual se va a regar posteriormente, ¿ok? Obtención de semillas, obviamente aquí involucra bastante el tema de las semillas de buena calidad. Lo había mencionado hace poco y lo vuelvo a repetir. Las semillas, ¿no? Son un factor muy importante dentro de mi vivero. ¿Por qué le menciono esto? Porque obviamente, desde luego, si tenemos una semilla de mala calidad, una semilla que no tiene un buen eh, porcentaje de germinación, pues vamos a, digamos, en vez de generar ganancias, vamos a obtener pérdidas, ¿no? Y para ello es bueno que estas semillas que nosotros compremos o podemos también nosotros obtenerla, siempre y cuando sean de buena calidad. Si en caso la compramos, es importante que el vivero, ¿no? O el proveedor que me está facilitando las semillas sea una, digamos, proveedor que esté, digamos, certificado, donde pueda yo tener garantía de que lo que yo estoy comprando sea adecuado. Y si es plántulas, también, obviamente, que las plántulas estén libres de patógenos, ¿no? Que puedan, digamos, alterar el desarrollo de mi planta forestal. Y si yo lo voy digamos, a obtener, obviamente también tengo que elegir una planta de buena calidad robusta, ¿no? Una planta sana y yo mismo poder, digamos, obtener mi semilla. Sin embargo, este detalle de la semilla es muy importante y que involucra bastante también el tema del futuro de mi vivero, ¿sí? Eh, Me olvidé mencionarles, también es importante la desinfección de las semillas. No porque mi proveedor tenga un proveedor que me asegure una semilla de buena calidad, pues lo voy a sembrar directamente. Pues yo también tengo que ayudar y apoyar en el tema de la desinfección para que no pueda haber también problemas más adelante de hongos y bacterias dentro de mi planta, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes entonces una práctica muy importante. Siembra o almacigado, bueno, es el tipo de siembra que consiste de dos formas. Cuando las semillas son pequeñas, se emplea el método de boleo, ¿no? Para poder desarrollar ese tipo de siembra, tomando siempre una porción de semilla en la mano y procediendo pues a la distribución en forma lineal a lo largo de la cama almaciguera, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, un claro ejemplo de la persona. Bueno, acá está utilizando algún tipo, digamos, de eh, como un pequeño, digamos, receptor, una cucharita, algo así, ¿no? Donde está poniendo la semilla de manera lineal. Obviamente, antes de poner las semillas, si se dan cuenta, ya se ha establecido una línea, ¿sí? Una línea recta, la cual se puede utilizar a través de una pita, digamos, ¿no? Una cuerda, tirándola de un extremo a otro y bajo esa línea, ¿no? Poder llevar una línea recta, ¿no? Y de manera que yo no pueda haber, digamos, problemas de roces entre una semilla y otra, ¿sí?
Entonces, con un palo, con una cuchara o algo, vamos a poder establecer pues las semillas correspondientes, digamos, en el agujero o en el línea en la cual yo voy a sembrar. Y esta es una práctica también muy importante. En algunos casos de repente se puedan poner de una a dos semillas con la finalidad de que de repente si una no sale, puede salir la otra, ¿no? Posteriormente se realiza el deseijado para poder quitar uno, de manera que solamente quede, si es dos, queda uno y no haya competencia de nutrientes y tampoco haya competencia pues de recurso hídrico, ¿sí? Bueno, siempre hay tratamientos pregerminativos, como les había mencionado, la desinfección, ¿no? A través de productos fúngicos y nematicidas. El repique, ¿no? Que consiste en trasplantar las plantitas de los almácigos a las bolsas de polietileno llenas de sustrato. Una vez que, digamos, en esta imagen que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Las plantitas ya están empezando a desarrollarse y tienen una altura de repente pongámosle, 15 o 20 centímetros o incluso quizás menos, ¿no? Y ya se llevan, digamos, a las bolsas de polietileno, ¿sí? Porque acá, digamos, el distanciamiento va a estar muy corto y el sistema radicular, recuerden que la planta necesita expandirse, ¿no? Si no encuentra área, pues muchas veces se estresa la planta y se empieza a morir. Entonces, no esperemos a que la planta esté grande para recién trasplantarlas, porque incluso estando grandes, las plantas o forestales, podemos romper raíces y eso puede ser un medio para que puedan ingresar cualquier tipo de patógeno, ¿sí? Entonces, el repique es muy importante, sobre todo dentro de los 15, 10 primeros centímetros, ¿ok? Entonces, ahí van ustedes a tener algunos tipos de productos, o mejor dicho, de producción de plantones, ¿sí? Las plantas, por ejemplo, embolsadas con su pan de tierra, tienen las siguientes ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Recomendables para especies que no toleran exposición a raíces, facilita la remoción de plantas, tiene mayor rendimiento en el campo, mayor producción de plantones, y las desventajas es que son altos costos de producción, ¿sí? Entonces, ahí tienen algunos características de las plantas embolsadas dentro de un pan de tierra, las cuales se va a establecer. En las labores culturales, rápidamente también, el riego, la selección, el agoste, el manejo del tiempo vivero, la remoción y sobre todo también muy importante el deshiervo, ¿sí? Rápidamente les voy a mencionar que en el caso de riegos, sobre todo que es un factor muy importante, siempre hacer monitoreos, ¿sí? Y el riego va a depender mucho también del sustrato, de lo que habíamos visto anteriormente. Sustratos, pues, que tienen buena capacidad retentiva, ¿no? De humedad, no voy a estar pretendiendo regar de repente diariamente, ¿no? En algunos casos, de repente voy a tener que establecer mi riego interdiario o quizás en algunos casos cada 2 días, ¿no? Y entonces ahí el factor climático y el factor del sustrato involucran una gran parte, ¿no? De lo cual va a depender el riego, ¿sí? Entonces, un clima también cálido o un clima tropical no tienen el mismo condiciones climáticas y la cual el riego también va a variar dependiendo de esas características, ¿sí? Y el deshiervo, que es muy importante para evitar cualquier tipo de malezas, el agoste, que permite ir manejando la sombra y el agua, y la selección, pues la cual consiste en seleccionar plantas de buena calidad, ¿no? Siempre teniendo cuidado de lo que es el tema de las raíces, ¿no? Y el tema también de la calidad y los patógenos que pueda haber en esa planta. La siembra de los plantones, bien, ahí tienen la preparación del sitio, ¿no? Cómo es que se prepara el sitio, siempre limpiando, ¿no? La zona, eliminando malezas, evitar competencias de suelo, competencias con malezas, competencias con plantas que puedan eh, proporcionarle pérdidas a mi, digamos, a, a mi cama almaciguera y entonces todo esto de acá se tiene que eliminar, ¿sí? El espaciamiento y marcación de las plantas es muy importante. Antes habíamos visto la imagen que se acuerdan que les mostré, que con una ayuda de una cuerda se puede, digamos, hacer las limitaciones, ¿no? En dónde se van a establecer o en dónde se van digamos, a poner mis plantas y esto de acá va a ser muy importante porque va a evitar contactos y muchas veces esos contactos pueden ejercer también cualquier tipo de contagio de una planta sana a una planta enferma, ¿sí? La apertura de hoyos es muy importante, ¿no? Ahí va a depender mucho también de la profundidad en la cual se va, digamos, a establecer la planta.
En transporte, bueno, lo mencioné también adelante al inicio, fíjense la importancia que el traslado de plantones es la última etapa del trabajo del vivero, pero que sin embargo cumple una parte muy importante en la cual se debe de tener mayor cuidado en la selección, acomodo, para que estas plantas pues, puedan llegar en buen estado a su destino. ¿Sí? El mantenimiento de las plantaciones, ¿no? Son muy importantes siempre. Desde luego, tener en cuenta el deshiervo, el riego, que sea adecuado, y después de realizar pues estas plantaciones, manejarlas y protegerlas, ¿no? El exceso de radiación solar. En cuanto al tema de replante, ¿no? En caso hubiera la necesidad o dadas las condiciones, de repente en algunos casos no todas las semillas o no todas las plantas se logran, en algunos casos algunas de repente se van a marchitar, otras se van a, digamos, a perder. Entonces para ello es importante el replantar algún tipo de plantas, ¿sí? Recalzar, mejor dicho, con la finalidad pues de evitar esos huecos que están quedando dentro de mi vivero. Siempre también es importante y vital proteger los árboles jóvenes del ganado y del fuego. Si en caso tenemos animales alrededor e incluso eh, personas eh, pequeños, niños que puedan haber, es importante que no estén en contacto con estos tipos de viveros, ya que pueden también, pues, ocasionar de repente cualquier tipo de, ocasionar pérdidas, ¿no? Dentro de mi vivero, sobre todo teniendo en cuenta que los ganados, ¿no? Deben estar lejos del área del vivero en la cual yo estoy emprendiendo desarrollar y construir mi vivero, ¿sí? ¿Cómo plantar los árboles? Es también muy importante. Desde luego, se tienen en cuenta algunas características, como por ejemplo, el que hay que evitar que las bolsas de aire, ¿no? Eh, en los alrededores de las raíces, los sustratos a la hora de poder, digamos, incorporarlos a la bolsa de polietileno, no es bueno dejar muchos espacios vacíos, siempre ejerciendo una pequeña presión con la finalidad, pues, de tapar esos espacios vacíos. Los macroporos, ya que cuando hay bastante macroporos hay una alta cantidad de oxigenación y esta oxigenación hace que las raíces se oxiden y las raíces oxidadas, que en algunos casos se pueden ver de color eh, amarillo o medio anaranjado, eso muestra de que hay mucha cantidad de aireación en mi sustrato y eso es un factor que se debe tener en cuenta. Eh, En caso de plantas a raíz desnuda, hay que evitar exponer pues las raíces al sol el más tiempo necesario, ya que cuando se expone demasiado al sol, estas raíces se llegan a deshidratar, pierden la turgencia y como tal pues a la hora de llevarse a campos, ¿no? Ya a la planta pues le va a costar, digamos, pegar o adaptarse a ese campo y mucho o peor aún, si no le damos las condiciones adecuadas o tratamientos de estrés, la planta puede, digamos, morir, ¿no? Entonces ahí es importante que tengamos en cuenta el tema de la raíz desnuda, que no tiene que estar muchas horas expuestas al sol. ¿Sí? Mantener las plantas, pues, obviamente en envases con su sustrato húmedo que la planta debe quedar en el centro del hoyo, no debe estar ni al costado, ¿no? Ni a ras de la bolsa, sino en el medio. Y donde ahí pues va a ayudar a que el sistema radicular pueda expandirse, ¿no? Libremente y no pueda tener problemas pues de repente de estrés, ya que cuando la planta no encuentra eh, área o ambiente donde desarrollar sus raíces, comienza a marchitarse, comienza a caerse las hojas y en muchos casos esto también ocasiona la pérdida de la planta. ¿Sí? Ahí tienen entonces ustedes algunas características que se deben de tener en cuenta a la hora de sembrar una planta. ¿Sí? Bien, y eso ahora, antes de terminar, quería también mostrarles a un ratito para poder complementar, obviamente, estos materiales, algunos tips que también los habíamos visto, pero que es importante mencionarlo también va a ayudar desde luego a complementar este tema y es importante que lo podamos considerar. Eh, Ahí ven ustedes el material, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no? Algunas condiciones adversas.
lo que quizás no hemos tocado, ¿no? El tema de las lluvias, los vientos, las temperaturas extremas y la intensa radiación solar y el tema de las plagas, ¿no? Que forman parte de un vivero. Siempre considerando que hay ventajas, obviamente, que ya lo hemos mencionado, dentro de un vivero forestal, ¿no? Que permite cortar el ciclo de cultivo, permite obtener buenos rendimientos, controlar temas de plagas en algunos casos y como producto podemos obtener un vivero, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, como les había mencionado, el tema de la radiación solar, ¿no? El exceso de calor ocasiona pequeños abortos en algunos cultivos, en algunos plantas y por ello es importante que estas radiaciones solares no lleguen en contacto directo con las plantas. Algunas desventajas que puedan ocasionar esto, por ejemplo, el alta humedad ambiental, pues puede afectar el cuajado del fruto, también puede afectar la reducción de la producción, el agotamiento del suelo, el tema de la calidad y la cantidad de producción, ¿sí? Y algunos criterios técnicos de la construcción, como es el sol, que lo habíamos mencionado, y esto es algo muy importante, la orientación debe ser de norte a sur, ¿sí? Donde, digamos, la planta va a tener mayor contacto con el sol. Esto de acá. Y si bien es cierto, la planta no tiene que estar mucho en contacto con el sol, obviamente va a haber, digamos, una malla rachera encima, pero es importante que la dirección, ¿no? Permita que, digamos, la poca radiación que le llega sea uniforme. ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Pues voy a tener que una planta que está, digamos, adelante o le antecede, le va a generar, digamos, una sombra, ¿no? Entonces, esta la sombra va a impedir que la planta aledaña de a su costado pueda, digamos, desarrollarse con total facilidad, ¿sí? La ubicación, en algunos casos, aquí tienen ustedes, ¿no? Bueno, esto es un tema ya también eh, generativo, pero general, mejor dicho, pero que también se debe tener en cuenta, ¿no? La altura, ¿no? Que no haya ningún, digamos, tipo de obstáculo dentro de mi vivero que pueda generarle sombra, ¿sí? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, fíjense, ¿no? Una planta que le antecede a mi vivero va a generar sombra, ¿no? Entonces, de nada vale que yo cumpla con los requisitos si va a haber una planta que le va a anteceder antes y le va a ocasionar sombras, ¿sí? Ahí tienen ustedes, fíjense, mucho menos se puede realizar esto, ¿no? Esto no se debe de realizar. Ubicación, bueno, aquí también, en caso del tema de la ventilación, es muy importante, tiene que haber una buena ventilación, ¿sí? No excedente tampoco, sobre todo que le permita, ¿no? Aireación, cuando el tema, por ejemplo, de calor, botar ese calor que está adentro para que pueda desarrollarse la planta con total facilidad, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, fíjense, ¿no? De una correcta ubicación para una buena ventilación, ¿sí? Igual ahí tienen ustedes, ¿no? Una mala ventilación. Por ejemplo, aquí hay digamos, un muro o un material o digamos, una planta, lo que va a ocasionar pues que no haya una buena ventilación y esto va, digamos, a ejercer problemas dentro de mi vivero. Ubicaciones incorrectas, bueno, esto es algo que también deben de tener en cuenta. Una mala ubicación, ¿no? Fíjense, acá hay una construcción de casa y el vivero está acá, ¿no? Y acá, qué buena ventilación va a haber si, digamos, no tiene dónde desfogar, ¿no? La cantidad de aire que va, digamos, a ingresar en mi vivero. Ahí tienen ustedes, ¿no? Fíjense cómo es que puede esto repercutir, ¿no? En la parte interna de mi vivero. Igual ahí, fíjense, la ventilación de este invernadero se da por las ventanas laterales. En algunos casos, ¿no? Hay, digamos, ventilaciones, ventanas laterales, en algunos casos, o en algunos casos de repente en la parte de arriba, ¿no? Dependiendo de dónde lo instalemos, es muy importante que haya una ventilación, ¿sí? Igual, aquí tienen, ¿no? Cómo es que en la parte de arriba hay una ventilación, ¿no? Y esto va a ayudar, pues, a que pueda regular la temperatura que está dentro de mi vivero. Algunas consideraciones para el tema de la altura, ¿no? La altura es el factor más importante que determina el microclima, que mientras un vivero es más alto, el microclima adentro es más templado. Es decir, menos caluroso en el día y menos frío en la noche. Y eso va a depender entonces de las características en las que yo me encuentro. Hay viveros en las partes, en las alturas, ¿no? Donde ahí lo que se requiere es que mi vivero sea de menor tamaño para poder, digamos, tener mejores condiciones de temperatura dentro de mi vivero. Igual ahí, fíjense ustedes, ¿no?
El diseño, bueno, aquí tienen algún diseño triangular y diseño de techo de arco. Generalmente en la mayoría se utiliza el diseño de techo de arco, ¿no? Que es, digamos, más fácil de colocar la malla o los plásticos y que, bueno, en el mayor de los casos también se requiere de materiales más cómodos que puedan ser accesibles dependiendo de lo que yo quiera establecer, si es un vivero permanente o un vivero temporal, ¿sí? Aquí tienen algunas metodologías. Este obviamente es un ejemplo. Recuerden que habíamos mencionado, ¿no? Que digamos el área de mi vivero va a depender del número de semillas y de plantas que yo voy a establecer. Este es un ejemplo, ¿no? De 4 por 10, donde ahí es importante la colocación de palos laterales, ¿no? Para poder instalar mi vivero, ¿no? Y una vez, digamos, colocado estos palos laterales, lo que voy a hacer es colocar los palos que le anteceden, aledaños, que están en el centro. Luego, los palos centrales, que también van a ayudar a poder establecer, digamos, la estructura de mi vivero. Siguiendo de ello, pues es importante los palos transversales, los cuales van a ayudar, pues, a poder amarrar, digamos, el arco que yo le voy a colocar. Y aquí tienen ustedes los palos horizontales que también van a dar la simulación, pues, ¿no? De la estructura y de la forma de mi vivero y posteriormente, ¿no? Los palos cumbreros que están en la parte de arriba y que este me va a ayudar pues a colocar, digamos yo, las varillas o los arcos, ¿no? En ambos extremos y luego de ello pues colocarlos los que están en el centro para yo poder así formar y establecer mi vivero. Y una vez tenido eso, pues ya voy a poder desarrollar o digamos tender la malla, rayer o el plástico que yo voy a utilizar en mi vivero. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo también se ha realizado esta práctica, ¿no? Aquí de algunas personas. Y es muy importante, obviamente, que los palos que se van a utilizar estén bañados en la base, ¿no? Con brea y en algunos casos colocar plástico para evitar, pues, que, digamos, se apolillen, ¿no? Y esto sea digamos, un problema a la hora de que pueda ocasionar cualquier tipo de problemas dentro de mi vivero. Ahí tienen entonces cómo es que se van a establecer estos pequeños hoyos donde van a ir los palos. Acá fíjense, hay unas cuerdas. Esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? No solamente para el tema de limitación del terreno, sino también para la limitación de mis camas almacigueras. También es importante utilizarlos. Utilizar de repente cal para poder delimitar, ya que muchas veces esto no se puede, digamos, rayar. Se utiliza cal con la finalidad de poder echarle en contorno o a ras de la cuerda para poder llevar, digamos, una línea recta, ¿sí? Y aquí está lo que la habíamos visto, fíjense, una forma de cómo establecer un vivero, ¿no? Y el templado, pues el tinglado que le habíamos mencionado, ¿no? Para que digamos, las plantas o las semillas no estén en contacto directo con el sol, ¿sí? Aquí tienen, fíjense, algún tipo de malla, shell y plástico en la parte de arriba. Y esto ya, pues, obviamente ya, digamos, el vivero, ¿no? Como tal terminado, que ya básicamente aquí está apto para poder desarrollarnos, ¿no? Y poder establecer las diferentes áreas en las cuales yo voy a ejercer mis camas. Y eso sería como parte complementaria, pues, a lo que habíamos mencionado ya acerca de los viveros forestales. ¿Sí? No sé si hasta este punto ha quedado alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Los materiales los voy a hacer llegar apenas termine la clase para que puedan ser llegados a cada uno de ustedes. Desde luego también les estoy dejando números de contacto y correo. Cualquier duda, inquietud que puedan tenerla, con total confianza puedan escribirme, ¿no? Para poder ayudarlos en lo que pueda o esté a mi alcance. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Creo que está claro el tema, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, preguntas, doy por culminado el curso del día de hoy, esperando que les haya servido de buen provecho. Adicional a estos dos materiales, el primero que hemos visto y este de acá,
también le voy a enviar otro material más que también es muy importante y me gustaría que lo puedan leer para que puedan complementar y adicionar algunos conocimientos más acerca sobre lo que es los viveros forestales. ¿Sí? Sin más que mencionar, entonces, agradecerles por su asistencia y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, si el Señor lo permite, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense, buenas noches.